Este es el punto donde nos habíamos quedado la clase anterior, o más bien, perdón, el video anterior, sí. Entonces, este de aquí es la expresión que tuvimos para nuestras zetas. Nuestras zetas son importantes porque era lo único que nos faltaba determinar para ya poder conocer cuál es la forma ya concreta o obtener la forma concreta de cada uno de los trocitos de nuestro polinomio cúbico, cada uno de nuestros trocitos SI, ¿ya? Entonces, la cuestión es que esta expresión, digamos, vamos a llegar una y otra vez en los métodos numéricos de expresiones que van a ser expresiones generadoras. ¿Generadoras de qué? Pues de sistemas de ecuaciones, donde estos sistemas de ecuaciones al ser resueltos, pues nos dan la información que buscamos ya para poder completar nuestro método numérico. Como en este caso, esta expresión de aquí no es una única, bueno, sí es una ecuación, pero digamos en el fondo, como esta se va a cumplir para cada valor de i, entonces se convierte en un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa si es que, claro, para cualquier valor de i que va desde i igual a 1 hasta i igual a n menos 1, ¿no? Donde n es el último valor que va a tomar nuestro subíndice i, porque nosotros tenemos n más 1 datos, ¿no es cierto? Recuerden eso. Ya, ahora, el punto es que, miren, ¿qué pasa si nosotros hacemos que aquí i sea 1? Si hacemos que i sea 1, entonces aquí voy a tener h0 por z0, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que el z0, nuestro z0, por las condiciones naturales, esto se convertía en esto, ¿no? Es decir, la segunda derivada de nuestro spline cúbico evaluado en el primer nodo, y nosotros sabíamos que esto era cero, si esto era una de las condiciones naturales, ¿ya? Y también teníamos lo mismo para z sub n, que también va a ser cero. Esto es cero y el z sub n en este caso sería la segunda derivada de nuestro spline cúbico evaluado en el último nodo, ¿ya? Acá. Entonces, la cuestión es que este término de aquí, para cuando el i es 1, desaparece. Mientras que el 2 es este de aquí, luego tengo h0, luego tengo h1, luego por z1 más h1, z2. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando simplemente i igual a 1 en esta expresión. Entonces me queda esto. Y luego tengo que eso es igual a 6 veces b1 menos b0. ¿Sí? Ya, ahora ¿de dónde sale esta ecuación de acá? Esta resulta de reemplazar ahí el i igual a 2. Entonces, fíjense, reemplazo i igual a 2 ahí, en esta expresión. Entonces yo tendría h sub 1 y aquí tendría por z sub 1, ¿no es cierto? Más 2 y tengo que aquí, en vez de la i, poner el 2, ¿no es cierto? Entonces yo tendría 2 menos 1, 1, por eso aquí me queda h1 más h2, luego tengo el z2, aquí sería, en vez de i, aquí tendría 2, y en vez de i, aquí tendría 2 más el 1, 3. Entonces, digamos, i igual ¿a qué? A esto de acá. ¿Por qué? Porque si el i es 2, entonces el b sub i va a ser b sub 2 menos en este caso el b sub 1, porque aquí tendría 2 menos 1, ¿ya? Lo mismo acá abajo, ¿no es cierto? Y bueno, aquí en general el lado derecho tendría así como 6, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué tocaría aquí? Esto me resulta de haber reemplazado el i igual a 3 aquí, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo obtengo este h2 después de reemplazar en vez del i el 3, ¿no es cierto? El número 3. ¿Ya? Entonces, sí, es que aquí estoy en esta ecuación obteniendo lo que se da después de reemplazar en vez del i 3. Entonces, yo voy a tener aquí b sub 3 menos b sub 2. Y así puedo continuar, ¿no es cierto? Hasta que llego hasta el último valor que yo obtengo para reemplazar mis valores de i. Y ese último valor es el valor n-1, ¿sí? Entonces, ese valor, si yo le reemplazo aquí, miren lo que me da. Si yo en vez de i pongo n-1, este i está restado de 1 también, entonces yo tendría que al final de cuentas el subíndice del h va a ser n-2, ¿sí? Entonces va a darles esto. Entonces, esto n-2 de aquí es justo el n-2 de acá. Luego, como ven, el z tiene el mismo subíndice que tendrá el h, por eso también voy a tener un z n-2. Luego tengo más 2, ¿no es cierto? Y otra vez, si yo pongo en vez del i n-1, con el menos 1 de al lado en el subíndice, me queda h sub n-2.
luego voy a tener aquí más h sub n menos 1, justo por esto, el z también va a ser zn menos 1, porque en vez de ahí estoy poniendo n menos 1, y en el lado derecho pues voy a tener b sub n menos 1 menos b sub n menos 2, y esta sería la última ecuación que resultaría de esta expresión de aquí, que sería la expresión generadora de mi sistema de ecuaciones. Muy bien, ahora el truco es que, recuerden, les mencioné en la introducción, por ejemplo, que los métodos numéricos van a requerir que nosotros obtengamos, que calculemos varios valores, muchos, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos esta ecuación, este sistema de ecuaciones de n menos 2 ecuaciones, ¿no es cierto? Y la cuestión es que n puede ser cualquier número, supónganse que es 50, o sea, yo tendría aquí un sistema de ecuaciones de 48 ecuaciones con 48 incógnitas, ¿ya? ¿Cómo rayos resuelven eso a mano, por ejemplo? No pueden, o sea, bueno, ya se demorarían full. Entonces, la cuestión es que le vamos a pedir al Octave que nos ayude a resolver esto. Y para eso, se suele hacer, lo que suele hacer es al sistema de ecuaciones ponerlo como una ecuación matricial, ¿no? Como cuando se vio en la matriz de Van der Monde, ¿no? ¿Cómo pasamos de este sistema de ecuaciones de una ecuación matricial? Pues reconocemos cuáles son las constantes y cuáles son las variables en el lado izquierdo de nuestros sistemas de ecuación, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo lo que está en negro, en el lado izquierdo de ley es valores que ustedes ya conocen, ¿sí? Mientras que lo que está en azul justo corresponde a valores, son nuestras variables, nuestras incógnitas, lo que todavía no conocemos y nos gustaría conocer. ¿Sí? Entonces, la forma de pasar de un sistema de ecuaciones a una ecuación matricial, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis informativo para que recuerden eso. Es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, así 3x más 2y igual a 7, ¿sí? Y aquí tuvieran, por ejemplo, menos x menos y igual a 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Absorben las variables, o las incógnitas, perdón, en este caso, ¿sí? Entonces les quedarían solo estos coeficientes. Y estos coeficientes se convierten en los elementos de la matriz, ¿sí? Y después, las variables, que serían en el caso particular que usé aquí, el x y el y, ¿no es cierto? Se convierten en un vector que va a estar multiplicado por esa matriz. Y en el lado derecho, pues ponemos los elementos de cada una de las ecuaciones como elementos del vector de resultado. Me parecía que aquí estaba 7 y me parecía que aquí estaba, bueno, el número que sea ya, pero me parece que ya entienden eso. Ahora, bueno, aquí deberían ir los dos números que estaban a la derecha del igual sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Por lo que en este caso correspondería a efectuar eso, es quitar las zetas. Entonces voy a borrar todos los colorcitos azules, ¿ya? Porque estas zetas son justo nuestras variables, para que nos revelen la matriz que vamos a tener, ¿sí? Esta matriz es una matriz que es la que tenemos que al Octave, digamos, programarle para que genere, no es la que deberíamos programar el Octave para que genere. Ahora, la forma de generar esta matriz no va a ser, digamos, poniendo uno por uno cada uno de estos miembros. Imagínense que tienen que poner una matriz de 50 por 50 todos los miembros a mano. Es como que chuta, qué ineficiencia, ¿ya? Más que nada, porque en este caso nosotros encontramos un patrón, fíjense, y el patrón es el siguiente, ya todos estos, este es el primer elemento de mi matriz, el elemento que está en la primera fila, primera columna, este sería el elemento que está en la primera fila, segunda columna, el elemento que está en la segunda fila, primera columna, el elemento que está en la segunda fila, segunda columna, el elemento que está en la segunda fila, tercera columna, etcétera. Y a cada uno de estos son elementos de la matriz, ¿no es cierto? Entonces mi matriz sería esta, donde no estoy poniendo nada, uno imagina que hay ceros, ¿verdad? ¿Ya? Y la cuestión es que lo que notamos es, miren, tenemos una matriz tridiagonal. La diagonal principal, las diagonales de las matrices son los elementos que van en las posiciones que tienen el mismo número de fila que el mismo número de columna. Por ejemplo, aquí tienen primera fila, primera columna, entonces este es el elemento de la diagonal. Este, en cambio, está en la segunda fila, segunda columna, entonces también es elemento de la diagonal. Como les menciono, cuando coincide para indicar el número de puesto en la matriz, tanto el subíndice que indicaría la fila como con el valor del subíndice que indicaría la columna, estamos hablando de la diagonal principal de nuestra matriz. Mientras que encima tenemos otra diagonal. Miren, la diagonal superior es una diagonal de H, ¿sí? H1, H2, H3, bla, 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 ¿no es cierto? Y la diagonal inferior de la diagonal central también tiene los mismos valores que la diagonal superior. Entonces, miren, esta es una matriz tridiagonal, ¿sí? Y esta matriz tridiagonal, la tendríamos que multiplicar, ¿no es cierto?, por nuestras variables, ¿ya? Entonces, nuestras variables eran
este Z1, ¿no es cierto? Luego Z2, aquí tendría Z3, bla, 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 hasta llegar hasta Zn-1. Todas estas estaban antes en azul, ¿no? Estas son mis variables, ¿ya? Mientras que todos y cada uno de estos valores, porque fíjense, son valores constantes, recuerden, las B's eran valores constantes. Todos estos valores de aquí se convierten en elementos del vector de resultados, ¿sí? Y entonces aquí yo ya tengo mi ecuación matricial a resolver, ¿sí? Entonces, esto, si uno le ingresa estos datos del octave, ¿sí? Ya a esto le ponemos un nombre a esta matriz, por ejemplo, supónganse que le ponemos el nombre de, ¿sí? ¿Ya? Y supónganse que a ese vector, ¿sí? Le ponemos el nombre S, no sé, ya. Ya a este le ponemos, este es el vector S y este sería el vector, no sé, por ejemplo, B mayúscula, ¿ya? Entonces, cuando nosotros programábamos en el octave, digamos, tomamos este arreglo de números y les etiquetamos. Entonces ponemos, por ejemplo, D igual a todo esto, ¿no es cierto? S igual a todo esto. O sea, estas notaciones que estoy poniendo aquí no son notaciones, digamos, ustedes verían como que en la teoría, sino que como que el tipo de instrucciones que le deberían ingresar al octave, ya, porque estoy haciendo esta aclaración, porque, claro, como esto es vector, yo para nombrar un vector, la notación es poniendo una flechita arriba o poniéndole más negrito a la letra, ¿no es cierto? Pero en este caso le estoy diciendo, supónganse que ya están programando el octave, entonces tienen que escoger este arreglo de números de esta matriz y asignarle, por ejemplo, la letra D, a este de la S, este de la B. ¿Y qué es lo que le pedirían al octave? Lo único que le pedirían al octave es que, digamos, una vez que ya definen esto, le piden que haga esta operación, ¿no? D /B, y lo que hace el octave es darles de resultado los valores del vector S, ¿sí? Entonces, eso ya vamos a ver en un ratito, ¿sí? Justo por eso ahorita estoy, digamos, grabando con Zoom para poderles compartir la pantalla. Entonces, una vez obtenidos los zetas, ¿qué rayos hago con los zetas? Fíjense, una vez, ¿qué más? Obtenidos los zetas, lo que voy a hacer es reemplazar esos valores de z, de cada z i, cuando i, en este caso, puede ya ir desde 0 hasta n, ¿sí? Cada uno de esos zetas, porque recuerden el z0, me pueden preguntar, ¿aquí dónde está el z0? Ya saben que el z0 es 0. ¿Dónde está el zn? Aquí, pues ya saben, eran parte de las condiciones iniciales. El zn también es, el z sub n es 0 también. Entonces, van a tener ya todos los valores de z desde 0 hasta n, por lo que ya pueden reemplazar aquí para cualquier valor de i, estos subíndices z, fíjense por aquí en este zi, ya puede tomar todos los valores que van desde 0 hasta n y estos son valores que ustedes conocen. Cuando ingresan, miren, en esta expresión matemática de aquí, que era la que ya habíamos obtenido antes, pues, cuando ingresan aquí los valores de z, esto, el SI, para cada valor de i ya se convierte en un polinomio cúbico en concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, no basta saber cuál es la forma general que un polinomio cúbico va a tener, sino que es muy importante el que cuando ya trabajemos con un problema en particular, de todos los polinomios cúbicos que justo iban a interpolar, por ejemplo, un par de puntos, es justo el determinado SI, que va a estar concretado cuando se concreten estos coeficientes. Aquel de todos los polinomios cúbicos va a ser el que tenga esto ya de manera concreta en números. Va a ser aquel que va a pasar o interpolar justo ese par de datos, ¿no? Porque recuerden que aquí el truco era que cuando nosotros hacíamos las interpolaciones usando splines, la cuestión era que si ustedes, por ejemplo, tienen estos puntos, ya imaginen que eso está en un plano cartesiano, la cuestión era como que tomar cada uno de estos puntos y a cada par unirles con un polinomio de orden cúbico, y cada uno de esos polinomios de orden cúbico se convierten en los S, ¿no? Entonces el primer trocito será el S0, el otro será el S1 y así, de ahí como que toda la curva va a ser mi S, ¿ya? Acá. Entonces, miren, claro, primero hay que resolver esta matriz, es decir, resolver, perdón, esta ecuación matricial y los valores reemplazarlos aquí, y una vez que lo hacemos ya tenemos todos los SIs, y cuando ya tenemos todos los SIs, pues tenemos mi S, pues mi S es el conjunto de todas las S sub is que van desde el 0 hasta n. ¿Sí o qué? Listo. Entonces,
me faltaba aquí, ya, voy a borrar, ¿no? Lo que me falta aquí ahora es, bueno, sí, tú también no quiero saber, sí. Entonces lo que me falta es como demostrar, ¿ya? Ah, perdón, los S, Is, los trocitos, van desde 0 hasta n-1, ¿no? Sus zetas son los que ya pueden ir desde 0 hasta n, ¿ya? Porque los zetas no son SIs, sino son solamente S, ¿sí? ¿Ya? Es decir, son las segundas derivadas de las S. Me refiero a esto, miren, los zetas, Is son el spleen, segunda derivada, evaluado en algún nodo t-iésimo. Ay, perdón. ¿Sí? Eso es como que ZI. ¿Sí? Mientras que los SIs, estos son en cambio cada uno de los trocitos. Entonces, gráficamente, digamos, cada trocito que yo estoy aquí dibujando, este es un trocito, este es otro trocito, ¿no es cierto? Entonces, este sería el S0, este es el C1, pero, por ejemplo, todo esto ya sería mi S, ¿sí? Y como, digamos, los zetas están subindexados con el índice que tenga el nodo, yo tengo que los índices de los nodos corren desde 0 hasta n, entonces por eso sus zetas pueden ir desde 0 hasta n. Pero sus is, digamos, perdón, pero cuando ustedes van a indexar, van a usar el i para indexar el s, pues los s solamente abarcarían, o solamente ustedes van a tener un número de s sub algo, desde 0 hasta n-1, porque recuerden que la forma en cómo nombramos los trocitos es a partir de este trocito, si se llama el S sub 0, es porque este es el nodo T sub 0. Si es que este trocito se llama S sub 1, es porque este de aquí es el trocito T sub 1. Como a partir de acá en adelante ya no hay más puntos, entonces no hay el trocito S sub 2, a pesar de que sí hay el nodo T sub 2, ¿sí? Eso. Entonces, miren, acá a la derecha no hay este trocito, pero por eso no puedo nombrarle como S sub 2. Entonces, cuando el índice I está, digamos, indexando las S, este no va de 0 hasta n, sino solamente desde 0 hasta n-1, donde n es el número final que alcanza a indexar mis nodos. Ya, entonces, bueno, ahora lo que quiero hacer es justo justificar por qué el enfoque en estos splines cúbicos, ¿sí? Entonces, yo les había mencionado, ¿qué más? Yo les había mencionado que los splines cúbicos eran los splines más suaves que hay, ¿ya? Y son las funciones más suaves que hay para interpolar. Entonces, eso es lo que quiero demostrar, ¿ya? Entonces, nosotros para poder comprobar que algo es más o menos, no sé, alto, pequeño, gordo, bueno, malo, lo que sea, debemos tener un criterio justo de cómo cuantificar esa propiedad, ¿sí? Por ejemplo, la altura, ya, si voy a decir que es más alto que, no sé, un edificio que la longitud de mi brazo, entonces lo que debería hacer es tener una forma de cuantificar justo la longitud, ¿no es cierto? Para poder decir, este tiene mayor longitud que el otro, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo yo cuantifico la suavidad? Es lo que me gustaría probar, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a demostrar ahorita, digamos, de manera como escrita así informalmente, sin necesidad de estar como usando símbolos matemáticos? Necesariamente, lo que yo voy a probar es, quiero demostrar, entonces, por demostrar que los splines cúbicos, quiero demostrar que los splines cúbicos son las funciones más suaves que interpolan. Que interpolan un conjunto de datos. Ya, en este conjunto de datos, sí, interpolan un conjunto de datos, ¿no es cierto? Entonces, por demostrar que los splines cúbicos son las funciones más suaves que interpolan un conjunto de datos. Ya, ahora esta idea que está así escrita la podemos reescribir como que ya con expresiones más matemáticas. Por ejemplo, ¿cuál es este conjunto de datos? Pues nosotros ya sabemos, ¿no? El conjunto de datos es todos los pares ordenados que tienen como coordenadas X los valores T sub I y como coordenadas Y, ¿no es cierto?
los 10 subis, y esto para todos los i's que van desde 0 hasta n, ¿no es cierto? Estos son el conjunto de datos. Y ahora miren, si es que yo estoy diciendo que los splines cúbicos son las funciones más suaves, eso quiere decir que estoy comparando las funciones a las que estoy llamando splines cúbicos con otras funciones, y estoy diciendo que al comparar estas de las que entran en la categoría de splines cúbicos con otras funciones, es que justo los splines llegan a tener una propiedad que cuando se la cuantifica, esta propiedad es mayor, ¿sí? Que la propiedad que tienen las otras funciones. Esta propiedad sería como que la propiedad de suavidad, ¿sí? Entonces, la cuestión es esta, ¿ya? Que, ¿cómo escribo eso? Pues al menos cuando ya estoy notando que estoy comparando dos tipos de funciones, splines cúbicos y funciones que no sean splines cúbicos, pero que interpolen. Entonces yo ya estoy concibiendo dos tipos de categorías, ¿no es cierto? Entonces, a los splines cúbicos les voy a llamar, o sea, lo que voy a demostrar es que los splines cúbicos, por ejemplo, los splines cúbicos Sx, ¿sí? Son funciones más suaves, son las funciones más suaves, ¿no es cierto? Los splines cúbicos de Sx son las funciones más suaves que interponen el conjunto, ¿no es cierto? Entonces, ahora, otra vez, si yo ya estoy comparando, voy a notar o etiquetar matemáticamente cuáles serían las otras funciones que no serían splines cúbicos que también interpolan. Entonces, esto podría reexpresarse matemáticamente diciendo como sean o dados, o ya que concebimos o suponemos que hay estas dos categorías, entonces sean S de X y estos son splines cúbicos, sean funciones que entran en la categoría de ser splines cúbicos interpolantes de S de X, y digamos funciones f de X tal que S de TI es igual a f de TI, y estos son igual a y, es decir, tal que esto y esto son funciones interpolantes, porque fíjense que si yo miro solamente esto de aquí, es justo la condición de interpolación. Otra vez, la condición de interpolación quiere decir que mi función contiene como parte de la función, ¿no es cierto?, el conjunto de pares ordenados o todos y cada uno de los pares ordenados que yo he tenido de datos. ¿Para que, digamos, sean parte constitutiva de la función este par de datos? Lo que se tiene que dar es que si yo tomo la variable independiente y la paso a través de la función, obtengo como imagen justo este valor de aquí, ¿sí? Entonces, por eso les decía que esto de aquí no es algo que yo sé, sino que algo que yo le esfuerzo a la función para encontrar cuál será la que en efecto contiene este par, ¿no es cierto? Entonces, esta era la condición de interpolación, y estoy diciendo que tanto esto y esto serían interpolantes si yo estoy afirmando esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, sea esta función y esta función. Entonces, esta coma a veces tiene ese error de hacer entonces, o se da lo siguiente, ¿ya? O dado que esto se tiene o se conoce, se puede afirmar lo que está a continuación. Y lo que se podría afirmar es que S de X, ¿sí?, ya que este es un spin cúbico, y este no es spin cúbico, ¿ya? Entonces S de X es spin cúbico, ¿no es cierto? Y F de X no es spin cúbico. Tiene que S de X es más suave que F de X. Eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Yep? Ahora, la cuestión es que cómo yo logro decir que S de X sea más suave que F de X, es lo que quiero ahorita que vayamos construyendo, ¿sí? Como notarán, y los que ya han tenido clases conmigo, no es que como que me aprendo de memoria la teoría, sino que me aprendo de ciertas partes como fundamentales, o sea, las entiendo más que aprendérmelas, y a partir de eso, como que teniendo el conocimiento fundamental asumido y el uso de la lógica, ya se pueden deducir, ¿no es cierto?, el resto de cosas. Entonces, sí, tengo como que mi cuadernito guía, y el cuadernito de guía, ustedes lo que podrán notar es que lo que tengo, o mi guía ahí en la cuestión de contenido y teoría, digamos, es muy cercano a lo que está en las clases de Wenshan, ¿ya? Entonces, pero la intención, ¿sí?, es como ver si nosotros mismos tuviéramos este problema, cómo rayos pudiéramos generar este conjunto
de verdades matemáticas que seguimos con las que avanzamos del conocimiento, ¿no? Entonces, para eso analicemos qué es esta característica, cualidad, ¿no es cierto?, aspecto de la suavidad en las funciones, ¿sí? Entonces, digamos, esto de manera gráfica, como les había mencionado en estas mismas clases de los splines, esta suavidad viene a ser simplemente gráficamente algo como esto, ¿no? Miren, aquí voy a poner una curva suave y aquí una no suave con respecto a la que está aquí, ¿ya? Entonces, digamos, esta de aquí yo puedo decir que es más suave con respecto a esta de acá, ¿ya? ¿Sí? Entonces, sí. ¿Ya? Entonces, eso, aquí hay una más suave y aquí está una menos suave. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Gráficamente, pues sí, uno puede decir, bueno, que no sea suave quiere decir que tiene estos pinchos, ¿no es cierto? Y que sea suave, entonces quiere decir que no tenga como esos picos, ¿no es cierto? ¿Cómo yo caracterizo esto, ¿no? La pinchudez de una función, ¿ya? Entonces, justo veamos en qué difiere esto de esto, ¿ya? Pues fíjense que, supónganse que yo voy a pasar de un punto de esta curva a otro que esté muy cercano, ¿sí? Pero voy a escoger como que justo estas cimas, ¿ya? Entonces, supónganse que tomo cerca de la cima, esta, o bueno, aquí, o valle, ¿sí? Tomo este punto y mi idea sería tomar un punto que diste del primero por una cantidad diferencial. Entonces, supongamos que es así, ya, en efecto, en este caso. Entonces, miren, este punto y este punto están bien cerca al valle este, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero ver es que cuánto sería la derivada aquí, ¿no es cierto? Entonces, la derivada aquí y la derivada acá, ¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué digo derivada y hago esa línea recta? Pues porque las derivadas son las pendientes de las rectas tangentes a los puntos, ¿no es cierto? Entonces, lo que me doy cuenta es que, miren, a medida que yo voy cambiando desde aquí hasta acá, la forma en la que varían las pendientes es gradual, ¿ya? O sea, digamos, miren, aquí yo tengo un valor negativo, pero no es un valor negativo que tiende al infinito, un valor negativo de una pendiente que tiende al infinito, es algo, digamos, bien pronunciado como que así, ¿no? Mientras que, digamos, un valor de una pendiente que tienda al más infinito en vez del menos infinito es algo, en cambio, que sería algo así, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, estas dos rectas tangentes justo están asemejándose a un pico, ¿no? A un pico como cuál, a un pico de cualquiera de estos, ¿sí? Por ejemplo, acá, o un valle, ¿no es cierto? Miren, igual, supónganse que yo paso de tener una pendiente de esta forma a una pendiente de esta forma, ¿no es cierto? Cuando yo escojo dos puntos en una curva. Entonces, en mi curva negra, en esta, por ejemplo, si yo escojo un punto aquí y un punto acá y trazo las rectas tangentes, pues seguramente me dan una gráfica como esta, ¿no es cierto? Y el problema ahí es que estoy yo pasando de una rápidamente o abruptamente, a pesar que en mi dirección X o en mis coordenadas X o en mis variables independientes yo estoy variando simplemente una cantidad diferencial. La cantidad que varía la pendiente o en este caso la primera derivada es brutal, en el caso es gigante, porque pasa de ser más infinito a menos infinito, ¿no es cierto? Para cuando, digamos, la distancia de las variables independientes distan entre sí simplemente un diferencial de X. Esto se tiene en los casos de las curvas no suaves, mientras que en el caso de las curvas suaves eso no pasa ya, este cambio es, como ven, gradual, ¿sí? Entonces, digamos, lo que yo podría pensar entonces es, mira, yo puedo decir que algo no es suave en la medida en la que tiene más picos, ¿no es cierto? Cuando yo noto que algo tiene más picos, cuando noto que algo tiene más picos, matemáticamente algo tendrá más picos si es que yo evalúo la segunda derivada, porque como ven, nuestro concepto o la forma gráfica de aproximarme a esto fue a través de ver cómo varían paulatinamente las pendientes de las rectas tangentes. Es decir, si yo veo que varían paulatinamente las primeras derivadas, porque esas son las pendientes de las rectas tangentes, ¿Y qué es lo que me permite ver cómo varían las primeras derivadas? Justo la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada parece cuantificar si es que algo va a tener o no un pico, ¿ya? Entonces, el tipo de curvatura que tiene algo, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser caracterizado o cuantificado por la segunda derivada. Mientras más grande
sea la segunda derivada, pues menos curvatura tiene, menos suavidad tiene, ¿sí? Y más picura tiene, ¿sí? Más pinchudo es el gráfico, ¿sí? Mientras que la segunda derivada es más pequeña, entonces yo voy a ver que en cambio las curvas son más suaves. Entonces, digamos, aquí yo ya tengo un criterio de suavidad, ya, digamos, voy a tener más picos si es que, digamos, en un punto dado, si yo sé que voy a tener un pico, si es que, ¿a qué me refiero en un punto dado? Aquí, por ejemplo, esto va a estar así en un plano cartesiano, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, ya en este punto, para esta coordenada X, ¿cómo varía, ¿no es cierto, la segunda derivada? ¿Cuál es la segunda derivada? Cuando yo en este punto evalúo la segunda derivada, me doy cuenta que la segunda derivada me va a dar un valor altazo. Eso es equivalente a decir que en este punto, sobre este punto de aquí hay un pico, ¿sí? Mientras que si es que yo, por ejemplo, tomo este punto de aquí, ¿sí? Esta coordenada X, y yo evalúo la segunda derivada de esta función en esta coordenada X, lo que yo me doy cuenta es que la variación de las primeras derivadas aquí no es tan abrupta como acá, es decir, la segunda derivada no es tan, no es tan grande, ¿sí? Entonces, si las segundas derivadas son pequeñas, se tiene una gráfica en este punto, no voy a tener un pico. Si son pequeñas, no voy a tener pico. Si es que son grandes las segundas derivadas, pues tengo un pico para cada uno de estos puntos. Ahora, ya que tenemos esta intuición, ¿no es cierto? De que, bueno, en cada punto, yo si saco la segunda derivada y me da un valor grandazo, su gráfica va a tender a tener un pico. Mientras que si es que la segunda derivada es pequeña en ese punto, entonces en ese punto la gráfica, o sobre ese punto, ¿no es cierto? Sobre ese punto la gráfica no va a tener un pico. Entonces, si yo quiero, digamos, caracterizar la suavidad, ¿no es cierto?, de una función en todos sus puntos, en vez de en un solo punto, entonces lo que yo quería, lo que a mí me gustaría hacer es calcular la segunda derivada en cada uno de los puntos que conforman, en cada uno digamos, sí, de los puntos que conforman la curva, ¿no? Y para calcular la segunda derivada en cada uno de los puntos que conforman la curva, es decir, miren, yo lo que podría hacer es esto, ¿no? Como decir, bueno, supónganse que aquí tengo un valor, aquí tengo otro valor, aquí tengo así, ¿no es cierto? Valores que estoy considerando de mi dominio, de mi función. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, si este es t sub 0, este sub 1, t sub 2, bla, 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 ¿no es cierto? Si es que yo calculo las segundas derivadas de mi función, supónganse que esta es mi función s, si yo saco la segunda derivada y la evalúo en t sub 0, me dice qué tan curvada está, si es que es curvada o pico, si es que es curva suave o un pico, lo que yo tengo, la imagen de mi función sobre este punto, ¿no es cierto? Eso es lo que me va a decir esto, ¿ya? Depende si es que esto es grande o pequeño, ¿no es cierto? Grande o pequeño con respecto a qué, con respecto a otra función que yo encuentro acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren, un número solito tipo 8 no dice nada, ¿ya? Esto es grande o pequeño, pues no dice nada, ¿ya? Es grande si es que yo comparo con respecto a 0.00001, ¿ya? Y digamos, es pequeño si es que yo este número comparo con respecto, por ejemplo, a 10 elevado a la 10, ¿ya? Entonces, ahora, la cuestión es que, como les menciono, si yo quiero saber la curvatura, no en un punto, sino que, o sea, con esto de la curvatura, es qué característica de la curvatura estoy evaluando aquí, es la suavidad, ¿no es cierto? Y la suavidad gráficamente es que tiene esa curvatura, es como más tendiente a ser un pico o a no. Entonces, digamos, yo lo que haría es calcular la segunda derivada en ese punto. Pero, digamos, yo quiero conocer eso en todos los puntos de esta curva, entonces lo que yo haría es sacar la segunda derivada en este punto, luego en el de al lado, luego en el de al lado, en el de al lado, y de ahí se me ocurriría esto de sumar, ¿no es cierto? Y si es que, digamos, este valor de aquí, ¿sí? Así, bla, 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 ¿no es cierto? Si este valor de aquí que yo obtenga, resulta ser más pequeño, este, si yo hago lo mismo acá, ¿no es cierto? Es decir, si es que, digamos, esta es mi función s de x y esta es mi función f de x, y supongamos que tanto s de x como f de x, justo lo que hacen es interpolar cierto conjunto de puntos, los mismos puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un punto aquí, un punto acá, un punto acá, un punto acá, uno acá, ¿ya? Supónganse. Y miren, estos puntos, supónganse que también están interpolados por esta función de aquí, luego por acá de acá, no sé, de aquí, luego tendré de acá y, por ejemplo, de acá. Sí. Entonces, supónganse que todos estos de aquí, estos puntos,
Con estos puntos me refiero a los que están notados aquí o dibujados con ticitas, digamos que esos son los datos, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, ¿sí? Digamos, esta X, este Xita aquí, lo que hacen es explicitar dónde están los, ubicados en el plano cartesiano, los datos que ustedes obtuvieron en el laboratorio, ¿no es cierto?, o en el campo. Y la cuestión es que supónganse que esos mismos puntos los dibujan en otro plano cartesiano y están distribuidos de esa forma, pero tanto estos como esos, que son los mismos, me refiero a la distribución espacial de estas de X, ¿no es cierto?, pueden ser interpoladas por dos funciones, una a la que les llamamos splines y otras a las que no son splines. Y la cuestión es que hay cuál de los dos escogemos. Yo digo, sería mejor escoger esta, ¿no? Porque este es más suave y el rato que yo derivo, puedo derivar dos veces sin tener problemas, mientras que yo si derivo en estos voy a tener problemas, entonces elegiría la curva más suave. Entonces, ahora, la cuestión es cómo demostrar que sería más suave. Entonces, como les digo, el primer paso aquí sería como inicialmente pensaríamos que sería hacer esto, ¿no es cierto? Y por otro lado, pensar que si es que la suma total de estas segundas derivadas evaluadas en todos los puntos o en esta función es menor que las segundas derivadas, ¿no es cierto?, en cambio, esta otra función evaluada en esos mismos puntos, f, y aquí sería t sub 1, segunda derivada, más f, segunda derivada, t sub 2, bla, 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 así, ¿no es cierto? El conjunto de valores que me dé aquí, si es que este es menor que yo podría ya terminar diciendo que esta de aquí es más suave que esta de acá, porque recuerden, mientras la segunda derivada me dé más pequeña, entonces ya pues ahí yo tengo una curva más suave, ¿sí? Ahora, la cosa es que miren, el problema con usar esto así nomás son dos cosas. Primero que yo uso este signo pongo esta sumatoria, porque aquí estoy sumando un conjunto, digamos, numerable de puntos, ¿ya? Así yo estoy sumando infinitos, bueno, cuando nosotros sumamos un conjunto continuo de puntos o de valores, ya no se pone esto, ¿no? Como que el signo de suma así, ¿sí? Sino que cuando yo voy a sumar infinitos valores, lo que se transforma es esa suma, ¿no? Antes, digamos, la suma justo estaba puesta con la S de sumar, pero a esta S la alargan así, ¿no? Y el rato que la alargan se convierte justo en el signo de integral, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, cuando ustedes suman, por ejemplo, un conjunto finito, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, supónganse que tienen 5 datos, ¿ya? Entonces, si es que ustedes suman un conjunto finito de datos, ahí está bien si cogen el primero, luego le cogen el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no es cierto? ¿Ya? O supónganse que ustedes quieren sumar un conjunto infinito de datos, pero que sea numerable, ¿ya? ¿A qué me refiero con numerable? Numerable es cualquier conjunto que pueda ponerse en una lista, ¿sí? Bueno, algo es numerable cuando se lo pueden listar. ¿Cuándo algo matemáticamente se lo puede enlistar? Pues cuando eso se lo puede hacer una biyección con los números naturales. Entonces, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, ya, así, bla, así, todos los números naturales. Entonces, supónganse que yo al 1 le asocio otro símbolo, el A, al 2 le asocio otro símbolo, el B, al 3 otro símbolo, ¿ya? Y, digamos, esto es una relación 1 a 1, ¿ya? Es decir, por ejemplo, al 1 no le puedo asociar dos nombres, ni el A y el B a la vez, o al A no le puedo asociar a dos números, al 1 y al 2, eso me refiero con que hay una biyección. Siempre que yo pueda, digamos, generar esta relación 1 a 1 entre los números naturales y, digamos, otros símbolos, yo estoy generando una lista y al tener esa lista, digamos, esa lista se le llama numerable, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen un conjunto numerable de elementos, por ejemplo, el infinito de los naturales, el conjunto de números naturales, la totalidad de números naturales es infinito, pero es numerable. Mientras que el conjunto de los reales, es decir, todos los números reales, el número de números reales que hay es infinito también, pero es un infinito no numerable. Es un infinito que eso no cumple con esta característica. Y justo por eso, bueno, Cantor demuestra que el infinito de los números reales es mayor que el infinito de los números naturales, es decir, que el número de números que contiene el conjunto de los números naturales es menor, aunque sea infinito, que el número de números que contiene el conjunto de los reales, aunque ese también es un conjunto infinito, ¿ya? Pero como ahorita no estamos hablando de Aleps
ni infinitos, entonces voy a pasar de eso y simplemente nombrar o digamos, explicitar que ya sea que vamos a sumar un conjunto finito de elementos o un conjunto infinito pero numerable de elementos, la forma de notar de manera sucinta esas sumas es poniendo una sumatoria, y por eso uno pone aquí abajo una letrita tipo esto y dice que va desde 1 hasta, por ejemplo, el infinito, ¿ya? Y entonces, supónganse que yo tengo aquí x sub n, ¿ya? Entonces, que en este caso, si yo quisiera reescribir esto, sería que yo pusiera esto así, ¿no? Como t sub n y aquí hiciera ir desde 0. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si n es 0? Pues yo tendría S segunda derivada de t sub 0. ¿Qué pasa si n es 1? Yo tuviera este término. ¿Qué pasa si n es 2? Yo tuviera este término. Y así todos los que están... Cuando yo pongo 3 puntos, lo que quiero decir es continúa esta mismo, ¿no? Así, ilimitadamente, digamos. ¿Ya? Ilimitadamente, a menos de que yo ponga acá. Sí, entonces, otra cosa, ¿no? En este caso va a ser ilimitadamente. Entonces, por eso, esto de aquí se puede reescribir con el signo de sumatoria. Pero ¿qué pasa si es que yo no voy, el número de sumandos no es infinito numerable, sino que es infinito no numerable, como en el caso de los reales, o como en el caso en el que yo quiero sumar todas las segundas derivadas evaluadas en todos y cada uno de los puntos de esto, ¿ya? Miren, si yo quiero considerar todos y cada uno de los puntos que tienen que componen esta curva, yo tengo que considerar todos y cada uno de los elementos del dominio de esta curva, y todos y cada uno de los elementos del dominio de esta curva. Si esta va, por ejemplo, desde 1 hasta 10. ¿Cuántos elementos hay desde 1 hasta 10? Hay un infinito de números, pero es un infinito de números no numerables, ¿ya? Porque recuerden lo que les mencioné acerca del continuo y lo discreto, ¿ya? El conjunto de los reales suele usarse para explicitar el continuo, porque yo siempre en medio de dos números puedo encontrar uno en el medio, ¿ya? Y entre esos dos números reales otro en el medio, y entre esos otros dos números otro en el medio, otro en el medio, otro en el medio, y así, ¿no es cierto? En los naturales no pasa eso, ¿ya? Entre el 1 y el 2, considerados como números naturales, yo no puedo introducir otro natural porque no existe. Entonces, la cuestión es que aquí, si yo voy a sumar todos, a considerar todos los elementos de esta curva, tendré que considerar un conjunto de elementos infinitos no numerables, y para cuando nosotros queremos sumar todos estos, lo que hacemos es usar el signo de la integral. Entonces, en este caso, yo debería decir que desde el valor izquierdo de mi dominio hasta el valor derecho de mi dominio, por ejemplo, aquí sería A o B, A, B, ¿no es cierto? Donde el A simplemente es mi primer nodo, que va a ser mi nodo T sub 0, y el B es mi último nodo, que sería en este caso el T sub n. Yo lo que debería hacer es, para calcular o cuantificar la suavidad de la función en todos los puntos, o de la totalidad de la función, dicho de otra forma, lo que debería hacer es simplemente esto. Eso sería nuestra primera idea, y no está mal, pero puede estar mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cuestión es que aquí podríamos tener un problema, y es el siguiente, ¿ya? ¿Qué tal si es que yo cuantifico, ya, antes de irnos a esta parte infinita, o sea, es decir, cuando voy a sumar un conjunto de infinitos, de términos no numerables e infinitos, regresemos acá para manifestar el problema, porque este problema se va a extender para el otro caso también, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué tal si es que yo, en efecto, saco esto, ¿ya? Así, ¿ya? Supónganse que los únicos que voy a sumar son estos, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Supónganse que esto me da de valor 8. Sí, supónganse que este me da de valor menos 8. Supónganse que este me va a dar de valor 7 y este de aquí me va a dar de valor menos 7. ¿Ya? ¿Cuándo yo podría tener algo así? Supónganse que yo tengo esto. ¿No? ¿Ya? Entonces, supónganse que yo tengo eso. Y estoy considerando este de aquí, que va a ser mi T sub 0. Este de acá, que va a ser mi T sub 1. Este de acá, que va a ser mi T sub 3. Este de acá, que va a ser mi T sub 4. ¿Sí? Entonces, supónganse que el rato que yo evalúo, cuantifico la suavidad aquí, ya veo que tan curvadita está, o si está pincho, ¿no es cierto? Y me da eso un valor, ¿ya? Entonces, digamos que me da el valor aquí 8. Y este es lo mismo, pero en negativo, entonces me daría menos 8. Este de aquí sería 7, y acá me da, cuando yo evalúo la segunda derivada, me da el mismo valor, pero en negativo, y aquí yo tendría menos 7. Entonces eso significaría que si sumo todo me da 0. ¿Y qué significaría que me dé 0
la segunda derivada, ¿cachan? De toda, o sea, más bien, ¿qué sería que podría expresar que me dé cero? Entonces yo les decía, miren, que el total de la suma que me dé esto, ese número por sí solo no me dice nada, sino que me dice algo cuando yo lo comparo con otro, ¿no es cierto? Entonces, digamos, parece ser que cuando yo tomo en cuenta no solo los positivos, sino también los negativos, y al final de cuentas me da cero, es como si yo dijera que no hay ninguna curva, ¿sí cachan? Es como que, miren, yo tuviera inicialmente una línea recta, ¿sí? Si ustedes sacan la segunda derivada de esta línea recta en todos los puntos, les va a dar cero también. Entonces, yo podría tener ilusoriamente la sensación de que la función con la que yo estoy trabajando es una que no tiene ni siquiera curvas, ¿sí? A medida que se va curvando, digamos, este valor va aumentando, el valor que yo obtengo con esa máquina matemática que corresponde a sumar todas las segundas derivadas, ¿no es cierto? Y digamos, este número es cero, luego, por ejemplo, yo voy a tener uno, luego tendré dos, así. Y digamos, supónganse que llego así hasta tener acá, entonces este número ya va a ser, por ejemplo, no sé, 7, 28, alguna cosa así, ya 29. ¿Ya? Entonces, y lo que estoy tratando de decir aquí es justo que a medida que en vez de estar así, se empieza como que a doblar así, ¿no? Entonces está así algo y empieza como que a doblarse y después se hace pincho. Esta pinchudez estaría cuantificada por un valor más grande que el de los otros, ¿no es cierto? Entonces, cuando es cero, sería como justo algo plano, ¿no? Perdón, una línea recta. Entonces, para evitar ese conflicto, lo que se hace es tratar otra vez de, tal como me imagino han visto en estadística, cuando, por ejemplo, obtienen las varianzas, ¿no es cierto? Solamente considerar a los números positivos. Es decir, considerar los valores, pero considerar los positivos. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Ya pues tengo dos opciones, ya. Entonces este problema que les mostré se transmite también a cuando ustedes van a sumar un conjunto infinito no numerable de elementos, por ejemplo, desde t sub 0 hasta t sub 1 hasta t sub n, usando la integral de la segunda derivada de x. Esto también, lo que pasaba en la sumatoria anterior, pasa en esta sumatoria, digamos, infinita, ¿no es cierto? Y el problema es que yo les digo, bueno, si yo no quiero anular las aportaciones positivas con las negativas, entonces mejor sumo todos considerándolos positivos. Eso podría ser de dos formas. Podría hacer esto así, poniendo el valor absoluto, o, digamos, y lo que se suele hacer es, digamos, estas cosas elevarlas al cuadrado, porque todo elemento o número elevado al cuadrado me va a dar positivo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se elige el cuadrado en vez del valor absoluto? Bueno, en general es más fácil trabajar con una función o algo que esté al cuadrado que una función, una expresión, digamos, al cuadrado que con valor absoluto. ¿Ves? Es como la razón fundamental. Ahora, claro, me pueden decir, bueno, chuta, pero eso no cambiaría, digamos, la cuantificación. Bueno, sí va a cambiar la cuantificación digamos, la suavidad, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo logre, el número que yo obtenga al hacer estas operaciones con el valor absoluto, sí son distintas a los valores que yo voy a obtener o el valor que yo voy a obtener haciendo estas operaciones de acá. Pero otra vez, el número que me dé aquí no importa. Lo que importa es cómo yo comparo ese número con otros, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, miren, supónganse que ustedes con esta máquina matemática para medir la suavidad, mientras más pequeño es el número, voy a decir que es más suave, ¿no es cierto? Entonces, supónganse que con esta máquina matemática para medir la suavidad, yo obtengo que la suavidad de la función s es 3, ¿sí? ¿Para qué me dice 3? Pucha, por lo pronto nada, ¿no es cierto? Ahora, supónganse que yo con esta máquina matemática, que es otra, porque aquí estoy sacando el valor absoluto, perdón, aquí yo no necesitaba poner el cuadrado, supónganse que aquí les da 6, ¿ya? No, digamos, perdón, ya supónganse que les da 7. Sí, ya, ahora, supónganse que, ya, ahora este número por sí solo no significa nada, ¿ya? Pero supónganse que cuando empieza a adquirir valor este número, ¿ya? Cuando ustedes usan esta misma maquinaria, es decir, ¿cuál es la maquinaria aquí? Integrar la segunda derivada de una función elevada al cuadrado. Entonces voy a usar esa maquinaria, pero cuando la función no es la función s, sino cuando la función es la función f, para ver entre f y s cuál es más suave, ¿no es cierto? Entonces yo podría poner esto así.
Entonces, supónganse que con esta misma maquinaria, donde se tiene que elevar al cuadrado, ustedes comparan dos funciones. Y en esta de aquí les da, por ejemplo, 9, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo yo concluir con eso? Yo primero concluiría que esta de aquí es menos suave que la que está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Que esta es más suave, digamos, ¿sí? Entonces, según esta, yo podría, según usando esta maquinaria matemática, yo podría concluir eso, ¿no es cierto? Que este es más suave que este, ¿sí? Más suave, ¿sí? Ahora, la cuestión es que, ¿qué pasa si ustedes usan esta otra maquinaria, la de acá abajo, con el valor absoluto? Si ustedes usan esta maquinaria de acá abajo con el valor absoluto, lo que va a pasar es que, o lo que se debe conservar es que en efecto la relación entre la una función y la otra se mantenga. Entonces, el momento que ustedes hacen esto, ¿no es cierto? Y integran así, a pesar de que usando esta maquinaria obtengan el valor 7, ese valor 7 otra vez no tiene en sí ninguna significancia, ya es como que otra vez cuando uno usa relaciones o propiedades que son relativas, ya que quiere decir eso, que son propiedades que no se pueden predicar absolutamente solamente acerca de un objeto, como por ejemplo decir esto es blanco, ya, sino que propiedades que se asignan en comparación entre dos entidades, tipo esto es más alto, es menor, ¿sí? Entonces cuando yo digo es menor, o sea, chuta de ley tengo que comparar entre dos, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de información no me dice todavía si es menor o mayor la suavidad, ¿ya? Pero el reto que yo hago esto acá, pero en vez de usar el cuadrado, usando la misma, ahora en este otro caso, la maquinaria nueva para evaluar la suavidad, ¿no es cierto? Donde esta maquinaria nueva para evaluar la suavidad lo que tendría es el valor absoluto. Entonces, lo que yo obtendría con esto, por ejemplo, es 7, y lo que me daría acá es 21, ¿sí? De manera que, digamos, yo, por ejemplo, tengo que esto de aquí, no, sí. Ya, entonces, digamos, yo tendría, por ejemplo, que esto de aquí, este número con respecto a este de acá, como este es mayor, entonces este me dice que este es más picudo que este de acá, o como este es menor, me diría que este de aquí es más suave, ¿no es cierto? Más suave que este de aquí, ¿sí? Y la cosa es que lo que interesa no es el número en sí, sino la relación entre ellos. Fíjense, este es el triple de este, y aquí también este es el triple de este, ¿sí? Entonces, no importa la maquinaria que se use, la cosa es que las maquinarias deben ser matemáticas que se usen para conocer, digamos, propiedades que son relativas. No importa el número que nos dé de cada una al evaluar en cada una de las funciones, sino que lo importante es la relación que tiene ese número con el número que se tendría al evaluar en otra función. Entonces yo aquí, digamos, el 3 por sí solo no dice nada, ya podría darme 300.000, con tal de que aquí esté 900.000, que digamos, eso sería lo importante, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuán más suave es esta que la de aquí? Pues 3 veces más suave, podría yo decir incluso, ¿ya? Lo mismo que yo podría terminar diciendo acá. Entonces, al final de cuentas, como que los números por sí solos, cuando hablan de propiedades comparativas, donde necesitan comparar dos entidades o más, no nos dicen nada, sino solamente bajo comparación. Entonces, una vez tenido que tenemos las premisas que describimos antes, ¿no es cierto? Ahora lo que sería importante es probar el teorema. ¿Cuál teorema? Yo decía que si S de X y F de X, ¿no es cierto? Que S de X y F de X interpolan un conjunto de datos. Ajá. Y ya saben aquí que estos van desde y de 1 hasta n, desde 0 hasta n, ¿no es cierto? Se interpolan estos datos. Entonces yo digo que S de X, que es donde S estoy usando ahorita para anotar al spleen, ¿no es cierto? Entonces, si es que este es spleen y tengo otra función que no es spleen, pero ambas interpolan los datos, S de X es más suave. Eso es lo que yo quiero. Es más suave que F de X, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero demostrar, es lo que escribí antes que quería demostrar, ¿no es cierto? Entonces, ahora matemáticamente, ¿qué implicaría eso? Como lo que yo estaría diciendo es que, bueno, la suavidad medida para el S de X, que viene a ser esto, me va a dar un número menor o igual a lo mucho que la integral
del f de x segunda derivada, todo esto elevado al cuadrado de x, pero cuando voy a evaluar entre t sub 0 y t sub n. Entonces, lo que yo debo demostrar matemáticamente hablando, ahora se convierte en esto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a demostrar. Ahora, ¿cómo se demuestran esas cosas? Yo ahorita voy a usar algo, no es que se me haya ocurrido a mí, esto que les voy a mostrar ahorita. De ley alguien ya se pasó pensando en eso full, ¿ya? O bueno, tal vez no full, supónganse que es como ese niño ecuatoriano que tiene 12 años y ya está graduándose de, creo que de 2 universidades, alguna vaina así, ¿ya? Que ya está entrando a la universidad. Ya, hay gente que puede tener habilidades bien agudas para algo, solo que creo que hay que reconocer acerca de qué es lo que uno tiene esa conexión importante y primaria y potente con la naturaleza, la realidad, ya sea que esto sea visible o no. Pero digamos que tienen que demostrar esto. Una idea que estaría de fondo sería la siguiente, ¿ya? Lo que va a estar de fondo en esto sería esta idea, ¿ya? Pónganse que tienen el número positivo 7, ¿no es cierto? Y el 7 yo le puedo expresar como la suma de 3 términos, ¿sí? Supónganse que puedo poner aquí un término positivo, ¿sí? Y la cosa es que, miren, si yo estoy comparando el número de la izquierda, ¿sí? Con el primer número de la derecha, ¿ya? Ahora, la cosa es que yo siempre podría decir que este de aquí es más grande que este de acá, siempre y cuando todo lo que yo tenga que sumar, siempre y cuando para que todo lo que esté a la derecha sea lo mismo que lo que esté a la izquierda, yo al primer elemento tengo que sumarle cosas positivas. Entonces este de aquí va a terminar siendo menor que el de acá, ¿sí? Es decir, miren, si yo comparo esto con esto, ¿cuál es la relación? Supónganse aquí se ve clarito, ¿no? 7 es mayor que 5, ¿no? Pero supónganse que yo comparo esto con esto, ¿sí? Entonces, yo podría decir tranquilamente que al comparar, si es que el rato que lo pongo en una ecuación y a esto de aquí le tengo que sumar cosas positivas para que me dé lo que está acá, entonces esto de aquí de ley es más pequeño que lo de acá, porque necesito que le añadan algo para que dé lo de aquí, ¿sí? Entonces, digamos, ya, esto es como que la idea ya. Supónganse que, ¿por qué digo cosas que la condición es que para saber si es que esto de aquí, o una forma de ver si es que esto de aquí es mayor que lo que está acá, bastaría comprobar que el lado derecho, lo que yo tengo que sumarle, digamos, o lo que yo le podría sumar, digamos, son cuestiones positivas. Si es que se cumple eso, entonces yo podría decir que esto de aquí y esto comparado con esto de acá, esto de aquí es mayor que lo que está aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy hablando de cosas, de que habría que poner cosas positivas? Porque imagínense en este caso, ya supónganse que tengo aquí 27 y aquí tengo 27, ¿ya? Entonces, para que la derecha sea lo mismo que lo que está en la izquierda, en cambio aquí tengo que quitarle. Es decir, poner números negativos, ¿no? Tipo 20 y aquí, por ejemplo, poner 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, si yo estoy comparando dos números, por ejemplo, este número de aquí y el de acá, y lo estoy comparando a través de esta expresión matemática, lo que me doy cuenta es que si es que este de aquí es mayor que el de acá, entonces este de aquí en vez de adicionarle números positivos tengo que adicionarle números negativos, entonces este de acá termina siendo mayor que el de aquí porque toca quitarle algo para que llegue al de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces por eso digo que si es que yo comparo una cosa con otra, ¿sí? Y noto que para que esta tenga que ser la de aquí, tengo que adicionarle cuestiones que son positivas, entonces esto de aquí tiene que de ley ser menor que lo que está acá. Menor o igual, digamos, ya, porque, digamos, pueden ser positivas o cero. Ya, entonces eso va a ser la idea de fondo. Así como cuando probamos por el absurdo que el polinomio de Lagrange, el polinomio interpolante de un orden menor que el número de datos es único, nosotros generamos fíjense, nosotros generamos una función extra, ¿no es cierto?, basada en las funciones que ya teníamos. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a proponer que si yo a la función spin cúbico interpolante de los datos, s de x,
sumo, perdón, vamos a proponer más bien esto así. Que mi función g de x, una función nueva, g de x va a emerger de ley si es que yo tomo las dos funciones que ya tengo, ¿no es cierto? Que estoy suponiendo que existen. La no spline cúbico y la spline cúbico que interpolan los datos y le resto entre sí. Digamos, yo estoy generando esta función. Es decir, de ley puedo declarar que va a generarse una nueva función a la que le voy a llamar g de x de esta diferencia de funciones, ¿ya? Ahora, la cuestión es que no es que pucha, se les ocurra empezar a demostrar así, es algo que se les puede venir así porque directamente, inmediatamente, ¿no? Otra vez uno tiene que estar como que involucrado con la sutileza del asunto, ¿ya? Hay un grado de conexión con algún aspecto de la vida que pasa por un montón de pasos preconceptuales, que son difíciles de darle una trazabilidad cognitiva, ¿no? Entonces, a veces uno solamente tiene esa como conexión, ¿no? Me imagino así, pucha, no sé, Ronaldinho con el balón, el maestro es uno con el balón, alguna cosa de esas, ¿ya? O no sé, pucha, una de esas, alguien perreando durazo, pero súper bien, así es como que tiene una conexión con el ritmo, con la música, pasa lo mismo, con las matemáticas igual, ¿ya? Entonces, eso puede, digamos, obtenerse ya sea por una especie mucha, no sé, habilidad genética con la que ya nació, o las circunstancias en las que nació, o por, digamos, una mezcla de todo eso más de entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces, de todas formas, ya a alguien se le ocurrió hacer eso, me imagino que intentó un montón de tiempo ya. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? Fíjense, al igual que aquí podríamos afirmar que al igual que antes, que si yo a esta función de aquí le evalúo en todos los nodos, por ejemplo, t sub i, esto sería igual al f de t sub i, menos el s de t sub i, ¿no es cierto? Y que al final de cuentas, fíjense, como este es interpolante y este es interpolante, entonces esto me daría y sub i para cada t sub i, y este también me daría y sub i para cada t sub i, ¿no es cierto? Es decir, esta función tendría las imágenes y sub i, esta también, el rato que se restan, entonces esto me va a dar 0, y yo sé que esto va a ser 0 para todos los i, ¿no es cierto? Que van desde 0 hasta n, ¿ya? Entonces yo tengo eso ya, parecido a lo que hicimos ya antes, ¿no? En el otro tema que íbamos a buscar justo que el polinomio sea único. Entonces, miren, tenemos esto y por otro lado también sabemos esto, ¿ya? Entonces esto proponemos y sabemos que va a existir, mientras que por otro lado tenemos eso de ahí, ¿ya? ¿Y por qué, digamos, nos gustaría tener algo así? Miren, ¿qué pasa si es que yo de aquí despejo el f de x, ¿ya? Entonces voy a despejar el f de x y en este caso lo que me da es que el f de x es simplemente g de x más s de x, así, ¿ya? Entonces hasta ahí piensen. Bueno, la cuestión es que, ¿qué pasa si es que yo tengo esta expresión y digo, ya, ahora lo que quiero encontrar es que la segunda derivada de la función elevada al cuadrado e integrada, la comparo con la de la función f con la de la función s. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues empiezo a construir esa expresión matemática, esa forma en particular que estoy buscando a partir de esto, ¿sí? Entonces, miren, esta ecuación en pocas lo que nos provee es una forma de comparar f con s. Esta ecuación de aquí, al involucrarlas entre sí, entre esos tres términos, nos permite una forma de comparar f con s, de manera que yo puedo ir construyendo en el lado izquierdo y en el lado derecho justo las formas matemáticas que estoy buscando y eso ya me deja al final de cuentas con la expresión que yo quisiera para poder darme cuenta si se cumple o no el teorema, ¿ya? Entonces me refiero específicamente a esto, ¿no? Miren, yo necesitaría no tener el f de x en mi teorema, que es lo que yo quiero demostrar, sino que necesito tener la segunda derivada de esto. Entonces, hagamos eso. O sea, derivemos dos veces, ¿no? Entonces derivo dos veces en el lado izquierdo, pero para yo tener el derecho de mantener la igualdad necesito derivar dos veces el lado derecho. Entonces a esto, metido entre un paréntesis, tendría que elevarlo al cuadrado, ¿no es cierto? Pero eso significa que, perdón, derivarlo dos veces, pero por la ley de distribución de la derivada puedo derivar a cada uno de los sumandos dos veces, de manera que me quedaría esto. Luego lo que haría es a esto de aquí elevarlo al cuadrado, porque fíjense que lo que estábamos comparando en términos de suavidad es justo una expresión de esta manera, ¿no? Entonces, esto es a lo que yo quiero llegar en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, para poder llegar a esto, necesito elevar al cuadrado y eso es lo que voy a hacer acá. Lo elevo al cuadrado, ¿sí? Ya sabemos que esto de aquí da 0. Ya. Entonces, y ahora esto, ¿qué rayos es? Pues, bien, tiene mi cuadrado perfecto, ¿sí o qué? Entonces, voy a tener, esto, ¿no es cierto? Voy a tener esto así.
Ya, en los cuadrados, ya, bueno, no importa. Luego voy a tener más 2 veces de esto, ¿no? Pero voy a dejar de escribir la dependencia de la función con la variable para dejar de estar escribiendo tantos símbolos. ¿Ya? Ahora es más que nunca útil eso, porque como notan en mi pizarra, pucha, si bien mide como que puta, es más pequeña que mi brazo, ¿ya? Entonces, ya, ahora pongámosle aquí así. Al cuadrado más 2 veces esto por esto más esto así, ¿ya? Recuerden, la dependencia con respecto a x solamente no la estoy poniendo por comodidad. Y en el lado izquierdo sigo teniendo esto al cuadrado, es decir, f2' al cuadrado, ¿no es cierto? Y de ahí lo que yo debería hacer es que, para yo tener la integral, pues integro en el lado izquierdo y en el lado derecho. Pero la integral de todo el lado... Ah, no, sí está grabando ya. O sea, creo que no sé, a ver, déjenme ver ya. Voy a ponerle pausa un ratito, sí.